Buenas tardes, compañeros. Somos el equipo 4 y venimos a presentarles una investigación acerca de la extracción y purificación de proteínas. En este caso es la investigación de condiciones de aislamiento y intercambio iónico para la purificación de componentes de coagulación de proteínas a partir de semillas de frijol. Empezamos con el tema de aguas turbias. Un agua turbia presenta turbidez, siendo esto un líquido con sólidos suspendidos, partícula en suspensión. Esto quiere decir que hay un soluto presente en un solvente. Y mientras más sólidos haya, más presenta turbidez. Aquí, como vemos en el ejemplo, el vaso con más concentración es el que se ve más oscuro, mientras el que presenta menos concentración de estas partículas en suspensión se encuentra más claro. ¿Cuál es el origen de las aguas turbias? En este apartado son cuatro apartados. Por ejemplo, los animales al fondo del mar mueven los sedimentos, fitoplancton o crecimiento de algas, las descargas de efluentes a los ríos, lagos y mares por las ciudades. En este caso podrían ser aguas residuales. Y el sedimento procedente de la erosión. En este caso podría dar un ejemplo sobre unas algas que crecen en el río de aquí de Culiacán, Sinaloa, por la contaminación. ¿Qué son los coagulantes? Un coagulante son sales metálicas que reaccionan con la alcalinidad del agua y estas a su vez lo hacen para producir un flóculo de hidróxido de metal. Un flóculo significa que se crea un grumo de agrupación que a su vez es insoluble en agua que incorpore a las partículas coloidales. ¿Y qué es una partícula coloidal? Son suspensiones estables, por lo que es imposible su sedimentación natural. Son sustancias responsables de la turbiedad y del color del agua. Como bien lo mencionamos, son las partículas que se presentan y no se pueden sedimentar. Coagulantes. Aquí presentamos ejemplos de coagulantes. Por ejemplo, un ejemplo donde está el sulfato de aluminio y tiene presencia de agua, es el que se llama lumbre. El sulfato férrico, el cloruro férrico, el sulfato ferroso, el carbonato de magnesio y el aluminio sódico, los cuales presentan su color llamativo y su color característico. El alumbre pues no tiene, es como transparente, el sulfato férrico es azulito, el cloruro férrico es naranja y así. ¿Cuáles son los objetivos de este artículo o investigación? Es el desarrollo de nuevos coagulantes, preferiblemente de fuentes naturales y renovables. ¿Por qué? Porque en la actualidad se utilizan coagulantes químicos, que estos más adelante se explica, pero puedo adelantar que estos químicos ocasionan enfermedades a las personas que consumen esta agua, que deben ser seguras para la salud humana, así como biodegradable. ¿Y qué más? Establecer las condiciones adecuadas para la extracción de semillas de frijol teniendo en cuenta la concentración de cloruro de sodio y pH. Esto es, como veníamos diciendo, con las semillas de frijol se crea un ambiente saludable y biodegradable, porque son semillas de frijol y son orgánicas. Son buenas para el medio ambiente. Luego el nivel de saturación de sal
durante la precipitación de coagulante natural. Y finalmente, las condiciones de elusión. Elusión significa que, que hay presente dos tipos de solvente, de soluto, perdón, en un solvente y solamente sale uno de esos solutos. En el procedimiento de intercambio iónico de separación y purificación. A continuación, se presentará una especie de comparación entre los coagulantes químicos y los coagulantes naturales en el tratamiento de aguas turbias. Primero tenemos a los coagulantes químicos sintéticos. Estos en su mayoría están hechos a base de aluminio o hierro. Entre los que están hechos a base de aluminio están el alumbre, el cloruro de aluminio, el sulfato de aluminio, entre otros. Y los que están hechos a base de hierro son el cloruro férrico, el sulfato férrico, etc. Desventajas. Una de las grandes desventajas son los problemas medioambientales que conllevan fundamentalmente a la generación de lodos tóxicos que no pueden ser utilizados en la agricultura. Esto es porque los coagulantes químicos, al ser hechos por metales, bueno, al tener metales en su composición, van a dejar ciertos residuos en los lodos, haciendo que no sean aptos para la agricultura. Otra de las desventajas es la relación con el cáncer y también el empeoramiento de enfermedades neurodegenerativas, como lo es el Alzheimer. Bueno, en el Alzheimer, uno de los elementos que tiene gran impacto es el aluminio. El aluminio es un elemento genotóxico que, que es perjudicial para las células cerebrales. El aluminio utiliza a su favor el similar tamaño iónico que tiene con el hierro. De esta manera se introducen las células hierrodependientes que son responsables del procesamiento de la memoria y se establece ahí, provocando que haya una intoxicación de la célula a partir del aluminio. Además, creando una desestabilización de la homeostasis del hierro. Esto desencadena al final una pérdida progresiva de memoria, porque hay aluminio en vez de hierro, que es lo que se supone que debe estar en la célula. Por otro lado, tenemos a los coagulantes naturales. Estos se han usado durante muchos años en algunas zonas rurales tropicales y están hechos a base de vegetales y minerales, que también se usaban y se siguen usando en el tratamiento de agua. Algunos ejemplos son la moringa oleífera, la semilla de animali, el frijol, el haba de mezquite y el maíz. Ventajas. Una de las grandes ventajas es que es de bajo costo. Otra es el poder antimicrobiano que tiene, y esto se refiere a que mata a los microorganismos o en su defecto detiene el crecimiento de microorganismos. Otra desventaja es la capacidad de trabajar a bajas concentraciones. Se menciona porque en el caso de los coagulantes químicos se necesita una gran cantidad de estos para poder tratar a las aguas turbias. En cambio, si usamos coagulantes naturales, se usa una menor cantidad y es igual de eficiente, si no es que más. La última ventaja es que son seguros para la salud y no tóxicos. ¿Por qué? Porque los coagulantes naturales no dejan residuos de metales ni en el agua ni en los lodos, haciendo que cuando nosotros lo tomamos, pues no va a haber ningún residuo de metal o de hierro. Y si se usa en la agricultura, va a ser apto para esta actividad. Semilla de frijol como coagulante natural.
En esta investigación, la elección del material se hizo en base al contenido de proteína en la semilla, que es de 20 a 25%, considerando varios informes sobre la naturaleza de la proteína en los agentes coagulantes de extractos de plantas. O sea, que la manera de elegir qué producto natural podía ser bueno fue sobre todo en base al contenido de proteínas. Esto tomándose en referencia a otros coagulantes ya existentes que son naturales y a su contenido en proteína. Además, se ha descubierto que los extractos naturales derivados de semillas, hojas, cortezas de árboles y raíces forman coágulos o fóculos cuando se utilizan en el proceso de clarificación y tratamiento de aguas residuales. Ahora pasaremos a la explicación de la parte experimental del artículo, que se basó en la optimización de los parámetros de extracción de coagulantes de proteínas a partir de la semilla de frijol. Bueno, como recordaremos, en clase miramos que cuando queremos purificar una proteína, el primer paso es la ruptura de nuestras células para poder obtener un extracto crudo. Entonces, en este experimento lo que se hizo primero fue que la semilla de frijol se molió hasta obtener un polvo fino utilizando un molino de laboratorio y tamizado a través de un tamiz que medía 0.4 milímetros. Entonces, nuestro polvo de las semillas van a medir menos de 0.4 milímetros. Y estos fueron los que, a partir de este tamizado, se obtuvieron 10 gramos de polvo, los cuales se suspendieron en 1 litro de agua usando cloruro de sodio 0.5 molar y cloruro de sodio 1 molar. Después, para obtener un pH óptimo, se utilizaron los 10 gramos en la suspensión anterior en un tampón de fosfato 0.1 molar a los valores de 6, 7 y 8. Recordemos que el tampón fosfato tiene un pK de 6.89. Entonces, va a mantener un pH desde los valores de 5.89 a 7.89. Entonces, es por eso que se utilizaron los pHs de 6, 7 y 8. Y después, estas suspensiones se agitaron en un agitador magnético para extraer los compuestos activos de coagulación. Luego, estos se filtraron en un papel filtro resistente y estos filtrados obtenidos se denominaron extractos crudos. Entonces, una vez que obtenemos nuestro extracto crudo, podemos someterlo a otros procesos que tienen que ver con las propiedades de la proteína para aislarlo un poco más, como puede ser tomando en cuenta su solubilidad, su carga o su masa. En este caso, lo que se utilizó fue el efecto del salting out, que consiste en agregar sal a la solución para precipitar a la proteína. Entonces, lo que se realizó aquí en este paso fue que los extractos crudos se saturaron del 0 al 80% y al 80% al 100%, agregando el sulfato amónico, que esta es nuestra sal, y se centrifugaron a 3.500 revoluciones por minuto durante 10 minutos. Después, estos precipitados se resuspendieron en fosfato, de nuevo en el tampón fosfato a 0.1 molar y con un pH de 7.5, y después fue dializado durante la noche contra agua desionizada a 4 grados centígrados. Recordemos que la diálisis nos puede servir para eliminar el sulfato amónico de las proteínas de la solución. El siguiente paso fue determinar las condiciones de elusión en el procedimiento de intercambio iónico por lotes. En la cromatografía de intercambio iónico, nuestra matriz va a ser una resina que va a contener grupos ya sean aniónicos o catiónicos, los cuales van a salir de la columna debido a que vamos a agregar nuestra muestra de proteínas.
Entonces el proceso ocurre de la siguiente manera. Las muestras que se habían previamente dializado se cargaron en una resina de intercambio aniónico. Esto quiere decir que nuestra resina va a tener asociados grupos cloruro. Entonces las proteínas se van a adherir a esta resina y van a producir que los grupos que tengan su misma carga salgan de la columna. Esto a través de lavados que fueron con tampón fosfato. Entonces, después de eso, los componentes activos, que son las proteínas, se eluyeron mediante concentraciones crecientes de sal, que en este caso fue cloruro de sodio. Se agregaron de punto 25 en punto 25 hasta llegar a 2 molar de cloruro de sodio para poder eluir las proteínas de la columna. Y finalmente, las proteínas que fueron recolectadas en fracciones se midió su absorbancia a 280 nanómetros y para cada fracción se determinó su actividad de coagulación. El siguiente paso fue la preparación de agua turbia para realizar las pruebas de coagulación. Primero se agregó 1 gramo de caolín a 1 litro de agua de grifo. El caolín es un mineral de arcilla. Después, esta suspensión se agitó durante 1 hora y luego se dejó reposar durante 24 horas. Esta suspensión se utilizó como solución madre. Después, se diluyeron 5 mililitros de suspensión madre en 1000 mililitros de agua de la llave para preparar agua turbia con 50 miligramos sobre litro de caolín, justo antes de la prueba de coagulación. El pH inicial del agua sintética se ajustó a 9 con 1 molar de solución de hidróxido de sodio. El procedimiento de las pruebas de coagulación. Para evaluar la actividad de coagulación de los eluidos con componentes activos de coagulación, se realizó la prueba de la jarra, la cual consistió en lo siguiente. Primeramente, se llenó un volumen de 300 mililitros de agua turbia en 4 vasos de precipitado de 500 mililitros. Después, cada coagulante se añadió al vaso de precipitado a la misma dosis, que fue de 0.1 mililitros, y el contenido se agitó a 200 revoluciones por minuto durante 2 minutos. Después de estos 2 minutos, se redujo la velocidad de mezclado a 80 revoluciones por minuto y se mantuvo durante 30 minutos. Después de estos 30 minutos, se dejaron las suspensiones para permitir la sedimentación. Después de 1 hora de sedimentación, se recogió una licuota de 150 mililitros de muestra clarificada de la profundidad media de los vasos de precipitado y se midió la turbidez residual. La turbidez residual se reconoce como RTS en la siguiente fórmula. Y después se realizó la misma prueba de coagulación sin coagulante como blanco. Esta turbidez residual en el blanco fue RTB. Y después se calculó la actividad de coagulación con la siguiente fórmula. Los métodos analíticos. La turbidez se midió con un efelómetro. Un efelómetro es un instrumento que mide partículas en suspensión en líquidos y en gases y se expresó en NTU. NTU quiere decir unidad nefelométrica de turbidez. Y después la concentración de proteínas en los extractos crudos se determinó mediante el método de Heldal. Este método se utiliza para la determinación del contenido de nitrógeno en muestras orgánicas e inorgánicas y también es un método estándar para la determinación del contenido proteico en grano, harinas, carnes y en general en materiales biológicos. Gráfica 1. Se expresa la extracción de soluciones mol-litro de cloruro de sodio en agua. Las barras indican la actividad de coagulación y la línea los gramos litros de proteína. En esta gráfica se puede expresar que
La actividad de coagulación más alta fue a 0.5 mol litros de cloruro de sodio en agua, y esta tuvo un valor de 23.9%, mientras que en la proteína, en la cantidad de proteína, fue también a 0.5 gramos mol litro, la cantidad más alta de proteína, y su valor es de 9.19 gramos litros. En la gráfica 2 se expresa la extracción de 0.5 mol litros de agua con cloruro de sodio o 0.1 mol litros de amortiguador fosfato. Esto nos quiere decir que se actúa con diferentes concentraciones. Las barras indican la actividad de coagulación y la línea los gramos litros de proteína. La actividad de coagulación más alta en esta gráfica fue cuando se utilizaron 0.5 mol litros de agua con cloruro de sodio, y la cantidad de proteína en gramos litros fue más alta cuando se utilizó un pH 6, que este fue con 0.1 mol litros de amortiguador fosfato. En la gráfica 3 observamos que hay dos líneas en la misma gráfica. Se muestran las fracciones diluidas de proteínas a diferentes concentraciones de cloruro de sodio, mol litros. La línea blanca, la que está arriba, indica la saturación de sulfato de amonio de 0 a 80%, mientras que la negra de 80 a 100%. Esto nos indica que la actividad, no, nos indica que la saturación de sulfato de amonio de 0 a 80 es de la línea que está arriba, que es blanca, y que la cantidad de proteína varía respecto a la cantidad de cloruro de sodio utilizado. En este ejemplo se muestra que la cantidad de proteína es más alta cuando se utilizan 0.25 mol litros de cloruro de sodio a una saturación de 0 a 80%, y de 80 a 100%, que es la línea negra, se muestra que es más alta cuando se utilizan 0.75 mol litros de cloruro de sodio. En la gráfica 4 se marca la actividad de coagulación por la cantidad de fracciones de proteína eluida a diferentes concentraciones de cloruro de sodio, mol litros. La línea blanca indica la saturación de sulfato de amonio de 0 a 80%, mientras que la línea negra de 80 a 100%. De nuevo se muestran dos líneas, en la cual en esta vez la línea negra es la que está más arriba. Entonces tenemos la actividad de coagulación y la fracción eluida de proteína a diferentes concentraciones de cloruro de sodio. Entonces, la línea negra se muestran más altos niveles de actividad de coagulación a 1.75 mol litros de cloruro de sodio. Y en la línea blanca se ve una mayor actividad de coagulación de proteínas a 2 mol litros de cloruro de sodio. Conclusión. Se ha realizado la optimización del procedimiento de extracción de coagulantes de proteínas a partir de semillas comunes de frijol respecto a la concentración de cloruro de sodio y pH. Altos valores de concentración de proteína y actividad de coagulación en extracto crudo se obtuvieron cuando la extracción se realizó usando 0.5 mol por litro de cloruro de sodio y agua como solvente, lo cual representa una ventaja económica y medioambiental. El extracto crudo de semillas comunes de frijol
Fue purificado por precipitación de dos diferentes porcentajes de saturación de sulfato de amonio, seguido por un método de cromatografía de intercambio iónico. La actividad obtenida de coagulación más alta en fracciones correspondió a un bajo contenido de proteína, probando que la purificación de proteínas tiene características de coagulantes naturales, extraídos de semillas comunes de frijol. Altos valores de actividad de coagulación mostraron que algunos solutos sugieren su aplicación como coagulantes naturales para la purificación de agua.